Cambiamos de información ahora en Mar del Directo. Vamos a hablar de Posada del Inti porque el pasado domingo estuvieron cumpliendo 16 años de trabajo y está con nosotros su director, Fabián Mesina. ¿Cómo estás, Fabián? Gracias. ¿Todo bien? Bien, bien, sí. Bueno, vamos a hablar en esta oportunidad, o comenzar hablando un poco del trabajo que vienen haciendo ya desde hace 16 años de Posada del Inti. Sí, claramente fue una fecha que de alguna manera nos obliga a hacer algún tipo de balance y siempre estas fechas nos lleva a ese plano, ¿no? Y realmente el balance ha sido hiper positivo en términos de que hace 16 años, un 25 de febrero, estábamos recibiendo la primer paciente y empezar a generar un sistema de tratamiento que en Mar del Plata no lo había y la zona. Y de repente, digamos, ni el más optimista iba a pensar que 16 años después nos iba a encontrar con 170 pacientes, con una estructura de 70 profesionales trabajando en la institución, con 5 sedes, siendo referente para la provincia, para Latinoamérica y para España. Los profesionales de Posada del Inti participan de comisiones internacionales como en la RIOD, que es la Red Iberoamericana de Habla Hispana de Tratamiento de las Adicciones, donde participa en comisiones, por ejemplo, de salud mental, de violencia de género, o sea, y distintas cuestiones que nos han dado un prestigio importante, porque por ahí muchas veces se entiende que Fabián Mesina por ahí es la cara de Posada del Inti, pero ya te digo, atrás hay un equipo que... Claro, lógico. Que sos la cara visible, sí, la que siempre está hablando. Y generalmente demás, por cuestiones es un equipo enorme. Sí, sí, sí. Lógico. Así que bueno, nada, me parece que 16 años hemos, de aquella casita en Ayacucho 5081, que fue dada en comodato por la Congregación Franciscana de Misioneras de María, que eran 3 habitaciones, algo muy pequeño. Hacer lo que hoy somos me parece que ha sido muy positivo y más que nada, digo, eso se sostiene a partir de una credibilidad, pero no tanto, digamos, en el público, que está bueno tenerlo, en los funcionarios y demás, sino también en el boca a boca, en la gente, en la cantidad de pacientes que han transitado, en las familias, y me parece que repito, el balance ha sido hiper positivo, ¿no? Ahora, hablabas del prestigio de todos los profesionales que trabajan allí en Posada del Inti, de todo lo que ha pasado por allí, y yo me pregunto si han tenido el correspondiente reconocimiento, ¿no? A todo ese trabajo. Mira, cuando uno... es donde uno ponga el reconocimiento, ¿no? O sea, cuando lo ponemos en la familia, en los pacientes y demás, Eso sí. Eso es fundamental, el día a día te lo hace saber la familia, te lo hacen saber los ex pacientes que hace 8 o 10 años que tuvimos, que hoy los cruzás con hijos, con familia, con una calidad de vida diferente, que en definitiva es el objetivo. Si lo pones en términos políticos, la inauguración del paraje San Francisco nos dio la pauta que pudimos, en 2 días que se organizó, que fue Monseñor Gabriel Mestre, y fue los representantes más simbólicos, digamos, de todo el arco político, y en 2 días digo, hay un caudal también político que reconoce el trabajo de Posada del Inti. Si lo planteas en términos más, y ahí me parece que tenemos que entrar a hablar de políticas públicas, o sea, me parece que en función de esta deuda, claro, que yo creo que no es una deuda con Posada del Inti, porque si uno entendiera que la situación particular es con Posada del Inti, uno podría decir, bueno, hay un ensañamiento personal con la institución y en realidad los CPA están destruidos. Yo no entiendo, digamos, y cuando no entiendo los últimos 15, 20 años de política pública en relación a las no estás adicciones. hablando de una gestión en particular, que es la gestión de este momento, sino que esto es un problema que viene desde siempre. Totalmente. Desde muchos años. Y ahí es donde uno dice, bueno, si la Subsecretaría de Adicciones en aquel momento, y la Subsecretaría de Determinantes Sociales y demás, no ejecuta una política pública de prevención, de tratamiento de las adicciones, ¿quién lo hace? En un marco de emergencia nacional de las adicciones. Esa es la gran pregunta. Y esa es la gran deuda, creo que con la población, con la gente que nos está escuchando, viendo y demás, porque me parece que ahí es donde tenemos que poner acento. ¿Qué política pública pretendemos en temas relacionados al consumo problemático de acá a 20 años? No hay proyectos, ¿no? Es decir, que la provincia mantiene todavía la deuda con ustedes, y esa deuda, ¿en qué los perjudica en el día a día? Claramente nosotros tenemos 4 ingresos, de esos 4 ingresos es Subsecretaría de las Adicciones, con quien tenemos este conflicto, Niñez y Adolescencia, que también pertenece a provincia, pero está pagando enero, por ejemplo, ¿no? Y estamos en febrero. Ya terminamos febrero. No, por eso te digo, sí. está casi al día mejor que una prepaga, quiero decir, ¿no? Cedronar, que está pagando diciembre, o sea, y algunas obras sociales.
Esto es simple, si vos no tenés de esos 4 ingresos, tenés 3 solamente, termina repercutiendo sobre la calidad de prestación que uno le va dando, que tiene que ver con alimentos, tiene que ver con medicación, tiene que ver con los honorarios de los profesionales, o sea, ser reciente del lado que lo mires, ¿no? Y más cuando es una constante, si empezamos a hablar de la gestión de Scioli para acá, 5, 6, 7 meses la flotación de deuda, de María Eugenia Vidal para acá, es 7, 10 meses, un año, digamos, no se puede sostener con una dinámica inflacionaria y demás que me parece que está de más desarrollarla o explicarla porque la padecemos todo día a día, ¿no? Claro, y hablabas de que es una constante, ¿no? De esto de mantener la deuda, de que nadie le presta atención al tema de las adicciones, y me pregunto cómo lo reciben ustedes, porque han hecho medidas de fuerza, tenemos haciendo una huelga de hambre, carpa también en la catedral para comunicarle a la gente lo que estaba ocurriendo. ¿Ustedes están pensando algún tipo de medida o cómo los toman? ¿No? No, básicamente estamos, si querés, apostando a cierta cuestión diplomática, digamos. Monseñor Gabriel Mestre, el obispo de Mar del Plata, Batán, de la diócesis de Mar del Plata, ha intervenido, están interviniendo líderes políticos concretos, como Maximiliano Abad, Pérez Chong, o sea, distintos actores políticos de esta gestión que entienden, o sea, que entienden que es una situación crítica y que estamos apostando eso, a la gestión, porque por ahí el otro día me preguntaban cuál era el espíritu hoy, y nuestro espíritu no es estar en la plaza. Claro. Yo no quiero estar en una plaza haciendo una huelga de hambre. Yo quiero atender estos 10, 15 pibes que hoy están en condiciones de ingresar y por ahí no tenemos colchones o camas porque no tenemos el dinero para comprarlo. El paraje San Francisco nos dio la posibilidad de pasar de 150 a 170 pacientes hoy y no tenemos 10 más porque no hay un dinero para comprar 10 camas, 10 colchones. Estamos hablando de 20, 25 mil pesos. Exacto. Te doy un ejemplo concreto. O sea, mi energía tiene que estar puesta en gestionar ese recurso para poder darle respuesta a ese pibe que hoy o esa familia, porque hoy tenemos familias internadas, o sea, una madre en una de las comunidades, uno de los hijos en el otra, o sea, se está dando ese fenómeno donde viene el hijo a consulta y cuando uno convoca a la familia termina internado el padre o la madre, o sea, claro, para que entendamos la complejidad del tema hoy que se está dando en Mar del Plata y esto en este contexto que venimos desarrollando no creo que haya una solución visible a corto o mediano plazo, ¿no? Imagino también que ustedes están de alguna forma agotados, ¿no? De reclamar porque es algo que ustedes no tendrían que reclamar, sino que tendrían que llegar, que se sabe. Claramente, o sea, la energía del equipo, o sea, vos fíjate que en la huelga de hambre y en el acampe la cara visible fui yo, quien puse el cuerpo en definitiva fue yo, pero no porque me golpeó el pecho en ese sentido, sino porque el equipo estaba atendiendo a toda esta cantidad de pacientes que necesitan de su terapia, de la mirada del psiquiatra, de los operadores, del taller de música, te podría hablar 2 horas de las distintas actividades que se hacen dentro de la estructura y los dispositivos de Posada del Inti, porque Posada del Inti no es solo internación, hay dispositivos ambulatorios, de mediodía, de distintos enfoques que creemos que es necesario a la hora de dar una respuesta, ¿no? Es decir, que en estos 16 años, bueno, el balance, como decías vos, en cuanto al trabajo que hacen todos los días, es muy positivo, pero estaría faltando esta pata que tiene que ver con la provincia y las deudas que mantienen, que complican un poco el trabajo. Con las políticas públicas. Después creo que, yo subrayo el trabajo de los equipos en estos 16 años, porque han tenido la capacidad de ayornarse constantemente. O sea, uno no puede quedar en este tema diciendo ya está, sabemos todo, porque cambió la complejidad del tema. Antes, hace 20 años atrás, 16, eran mayores de 25, 30, hoy son menores, con una toxicidad increíble de la sustancia, familias totalmente disgregadas, o sea, y el equipo todo el tiempo tuvo la capacidad de estar dando respuesta a la coyuntura, al cambio, a la dinámica que propuso el fenómeno. Así que intentaremos seguir porque todo el tiempo hay que estar en esa actitud. Por eso te digo que se nos hace difícil cuando empezás a perder la mirada en otras cosas. Y bueno, acá estamos, intentando transmitir, pedir a la gestión provincial que entienda que no queremos ningún tipo de conflicto, que queremos trabajar juntos, que queremos sumar, que queremos dar respuesta a un montón de familias que están destrozadas y nada, básicamente tiene que ver con eso. Ojalá que la próxima nota
nota podamos hacer algo de que, bueno, ya se saldó esa deuda y que ustedes están trabajando normalmente sin ningún tipo de problema, ¿no? Eso sería lo ideal. Eso sería hiper ideal y bueno, pero igual vamos a seguir trabajando a pesar de todo. Imagino. Fabián, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, felicitaciones por el trabajo que realizan todos los días. Hablábamos entonces y hacíamos un repaso de estos 16 años de Posada del Inti.